Nos tengan en esta preciosa mañana. Tenemos la dicha y la bendición de poderles recibir en nuestro hogar, hoy con una dinámica ya un poquito más cúltica. Tenemos hoy acompañamiento, igual que ayer en la noche, de música, y vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor, e inmediatamente vamos a pasar a ambientar este momento para que el Señor pues se agrade de lo que usted y yo vamos a ofrecerle esta mañana. Así que instálese bien ahí en su casita, póngase cómodo, tome su cafecito o la bebida que usted guste, y vamos a estar en este momento orando al Señor y poniendo este tiempo en sus manos y ambientando en la parte espiritual también para que el Espíritu Santo se mueva con toda libertad. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana venimos delante de ti con mucha humildad, Señor, para presentarnos y pedirte que tu presencia sobre la vida de cada uno de los que estamos conectados esta mañana sea una realidad latente, sentida, Padre. En Cristo Jesús ponemos en tus manos, Señor, este momento. Que tu Santo Espíritu se mueva con libertad entre tu pueblo. A ti sea la honra y la gloria. En nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos allá. Buenos días, hermanos. Vamos a tener la oportunidad de darle gracias a Dios, de alabar su nombre a través de la música. Lo invito a que allá desde sus casas llenes el pecho de aire y acompáñenos a cantar a nuestro Dios bueno. Amén. Proclamando tu grandeza.
cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia sus obras, de día y noche sonido su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Gloria a Dios que podemos alabar y cantar su nombre. Gracias, muchachos. Ven, hermanos, ya nos montamos el cultito aquí en la casa, ¿verdad? Qué hermoso momento. Esta mañana, vamos a ver si nos acomodamos un poquitito para que no me corte la cabeza la cámara y que no me estorbe el púlpito para poder moverme con cierta libertad. Hoy quiero predicarles sobre un tema que a mí me fascina, ciertamente, y es el tema de la fe, de la autoridad que el Hijo de Dios va a vivir y a percibir a través de entender el tema de la fe y de cómo logramos esto. Y para ello, pues voy a pedirles que tengan por ahí el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Quiero contarles al principio, para ir soltando un poquitito el tema, una experiencia que me pasó hace muchos años. Nosotros los bautistas, los cristianos bautistas, pues no somos muy ceñidos con los temas de demonios y este tipo de cosas, ¿verdad? Sin embargo, reconocemos que estas cosas vienen, o sea, existen. Hace muchos años me acuerdo que vino un argentino a Costa Rica y yo me congregaba en la primera iglesia bautista de Heredia y nos enviaron, decidimos asistir a una conferencia de 3 días que el Señor daba en una iglesia grande de San José. Fue particular porque la conferencia era lunes, martes y miércoles, y en las tardes, como de 3 a 6. Yo fui el primer día, muy interesante, el Señor, bien bíblico, nos estaba enseñando cómo ayudarle a una persona que tenía alguna presencia demoníaca en su vida. Obviamente, si la persona tiene una presencia demoníaca en su vida, significa que no tiene a Cristo en su corazón. Ese es el principio de la lógica, ¿verdad? Si una persona tiene una posesión demoníaca, es porque no tiene a Jesús en su corazón. Resulta, amados hermanos, que ese día lunes fue muy interesante. Yo me fui con mucha expectativa, aprendí algunas cosas interesantes, pero no pude ir a la conferencia del día miércoles. Fui lunes, fui martes y el miércoles no pude ir por los asuntos de trabajo. Entonces quedé como a medio palo. Un tiempito después, estando yo cuidando la puerta de la iglesia como diácono, harán unos 15 años, pasó un borrachito a las 6 de la tarde. El culto empezaba a las 6, como faltando un par de minutos, ya todo el mundo estaba adentro y yo estaba cuidando la puerta. Pasa un borrachito, un señor pequeño, y me dice: hermano, ore por mí. Yo como medio pandereta, lo agarro, me le arrimo ahí media calle, media acera, y empiezo a orar por él.
Cuando empiezo a orar por él, en el momento en que yo menciono el nombre de Jesús, este borrachito se levanta en una forma extraña y me dice, no mencione ese nombre. Hermanos, yo quedé con los pelos parados de punta. Me asusté muchísimo. Entonces, en ese momento, me acordé de lo que había aprendido en la conferencia de poder ayudarle a las personas que manifestaban alguna presencia demoníaca. Entonces, con mucha autoridad, le dije, en el nombre de Jesús te ato. Y este borrachito hizo así. Se apagó, como si le hubieran bajado el breaker. Entonces yo me envalentoné y empecé a orar por el muchachito, por el Señor. Y él se vuelve a levantar con una fuerza enorme y me dice que le dije que no mencione ese nombre. Y ya yo me asusté. Me asusté tanto, hermanos. Vuelvo a decirle, en el nombre de Jesús te ato, y vuelve a apagarse. Así como si le hubieran bajado el breaker. Ya yo con menos autoridad empecé a orar por él, pero ya con un temor enorme. Se me volvió a manifestar y yo le dije, mire, vea, venga otro día, siga su camino. Y de veras el borrachito empezó a caminar. Podría ser gracioso, pero fue una gran lección. Fue una enorme lección. Personalmente, no creí que fuera tan débil mi fe. No creí que mi conocimiento de Dios fuera tan pobre en ese momento. Y fue una llamada de atención enorme. Hoy quiero compartirles una historia que encuentro en el Evangelio de Marcos, que habla de eso, de un encuentro de los apóstoles con un muchacho endemoniado. Pero realmente el énfasis no es demoniología o la posición demoníaca de este hombre, sino lo que el Señor enseña a través de esa experiencia. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Marcos. Antes de leer, quiero que entendamos una secuencia bien lógica. Porque vamos a hablar, le titulé a la predicación de esta mañana, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Creer es el resultado de confiar. Confiar es el resultado de conocer. Y conocer es el resultado de compartir, de pasar tiempo con alguien. Entonces, según Romanos 10:17, que mi esposa va a compartir ahora un poquito más adelante, vamos a entender que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír, la palabra de Dios. Entonces, es importante que entendamos esta secuencia de que nosotros no decimos, llegamos al Señor y Señor, yo creo. Bueno, el creer no es tan fácil. El creer es un proceso, porque el creer es el producto de mi confianza en Dios. Y yo no puedo confiar en Dios si no le conozco. Y yo no lo puedo conocer si no paso tiempo con Él. Entonces, hermanos, creer no es tan fácil. Yo me di cuenta años después que no creía tanto, que el tema era un asunto de conocimiento, de autoridad, de saber qué era lo que Dios podía hacer a través de su Santo Espíritu en mí. Y de eso quiero hablarles esta mañana. Entonces vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versos del 14 al 29, y mi esposa ya lo compartió, creo que por ahí debe estar ya compartido en la parte del chat. Dice así Marcos 9, del 14 al 19. Cuando regresaron donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó el maestro. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Esto está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. ¿Ven ustedes por qué es similar a lo que me pasó a mí? Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó en el piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros
y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante, el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Fue la parte que a mí me faltó. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió a la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso en pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese demonio maligno? Jesús les contestó: esta clase solo puede ser expulsada con oración. Hay muchísima similitud entre lo que viví hace unos 15 años y lo que les pasó a sus discípulos. A esos discípulos, hermanos, intentaron, pero no pudieron. Llegaron hasta donde su conocimiento les daba. Llegaron hasta el punto de orar por aquel muchacho, pero no le hicieron ni cosquillas al demonio o al espíritu maligno que estaba dentro de él. Todos los días nos vemos sometidos a probar nuestra fe. Los que creemos en el Señor Jesús, los que hemos entregado su vida a Cristo, todos los días nos vemos sometidos a probar nuestra fe. Con nuestro temperamento, por ejemplo. ¿Cómo reaccionas? Nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de cómo vivimos nuestros principios y valores. Con nuestra reacción cotidiana a las distintas situaciones, estamos probando la fe que profesamos. Por su fruto los conoceréis, dice la palabra. Por la forma en que actúan, sabes que una persona es o no es hijo de Dios. Así. Por eso muchos de nosotros podemos crear una duda tremenda a las personas que nos conocen. ¿Y usted es cristiano? ¿Por qué? Porque lo que dice y lo que hace están divorciados. Nube de testigos tenemos en el mundo. La forma en cómo reaccionamos a las exigencias de la palabra de Dios hablan del grado de compromiso que tenemos con nuestra fe. La constante del creyente no es nuestra confesión, perdón. De alguna manera, el creer no se limita a confesar. Yo confieso que Jesús es el Señor y ya creí. Tengan cuidado, hermanos. El creer tiene más que ver con un tema de acción, de hacer, más que proclamar. La proclamación es importante. Sin proclamación, el hacer no funciona. Pero muchas veces nos quedamos en un nivel de proclamación nada más. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, bla, 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 bla. Pero a la hora de la acción, nada. Entonces aquí vamos a la palabra de nuevo. Marcos nos dice que Jesús había subido con algunos discípulos, específicamente con Pedro, Santiago y Juan, a una cima de un monte alto. La tradición nos dice que ese monte era el monte Tabor. Y allí se dio un encuentro maravilloso. Jesús se transfiguró, se transformó en su figura celestial delante de estos tres discípulos. Yo no sé cómo es esto. Yo no me lo imagino. No me imagino cómo fue esa transfiguración. Ellos vieron la personalidad celestial de Dios, de Jesús, delante de ellos en ese monte. Yo no sé cómo vendrían ellos una vez que tuvieron esta experiencia, pero ahí Juan nos lo cuenta de alguna manera en un pasaje al principio de su evangelio, en el verso 1:14, dice Juan, vean qué lindo, dice Juan en el 1:14, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, dice Juan. Hemos visto su gloria. Hasta que se me levanta el pelo, mis hermanos. Juan dice, hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo de Dios.
la experiencia que Juan, Santiago y... ¿cuál fue el otro? Juan, Santiago y Pedro tuvieron en el monte Tabor fue una experiencia maravillosa. Vieron la gloria de Dios en Jesucristo manifestado. Una vez que bajaron de tener esta experiencia, se encuentran con los demás discípulos y junto a ellos había una gran multitud. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. En eso el padre del muchacho le habló a Jesús en los versos 17 y 18. Jesús hace un señalamiento de que tiene que llamarnos la atención. Mira el señalamiento que hace el Señor. Gente sin fe. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Porque le dice, mire, yo traje a mi hijo porque mi hijo está poseído por un espíritu maligno. Lo traje para que tú lo liberaras. Pero me encontré a tus discípulos y pensé que ellos también podían hacerlo. Estaba equivocado el padre de este muchacho. Estaba equivocado el papá de este joven pensando que los discípulos podían liberar a su hijo. No estaba equivocado. No estaba equivocado. Y el Señor lo reafirma en su cuestionamiento. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo van a entender que la autoridad que ustedes tienen viene de mí, viene de mi Espíritu Santo, viene de quien habita en ustedes? ¿Hasta cuándo? Hombres, gente sin fe. Hermanos, gente sin fe. Y andaban con Jesús. No era que no tenían la fe, sino que no tenían la suficiente fe. No sabían quiénes eran ellos en el Señor. No tenían la revelación completa en sus mentes y en sus corazones de la autoridad y el poder que según Hechos 1:8 recibimos a quienes tenemos el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, Hechos 1:8. Y usted y yo hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido su Santo Espíritu, por ende tenemos poder. Y el poder del Espíritu Santo, no es cualquier poder. En el verso 20 dice, cuando el demonio se ve frente a Jesús, frente a la autoridad divina, frente a la fe sin duda, solo ve poder y autoridad. Cuando el demonio mira a Jesús, lo único que ve es poder y autoridad. Cuando lo vio, le causó una violenta convulsión al muchacho. Este cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. Parecía como si el demonio estuviese desafiando a Jesús. Ah, sí, tú vienes a mí con tu poder, mira lo que le hago a este muchacho. De igual manera había desafiado a sus discípulos. De la misma manera. Aquellos oraban por el muchacho, el demonio le daba una convulsión. A ver quién es más fuerte, si ustedes o yo. Si ustedes o yo. Y el pobre muchacho estaba en medio de esta lucha espiritual. ¿Hace cuánto tiempo pasa esto?, le preguntó Jesús al papá. El padre contestó, desde que era muy niño. A menudo lo arroja contra el fuego o contra el agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros, si puedes. Y esto es terrible, esto es increíble, hermanos. Esta frase no está ahí por casualidad. El padre del muchacho tenía una necesidad, como muchas de las personas que llegan al Señor. Buscan a Dios porque hay una necesidad, pero no hay relativamente fe. No hay convicción de quién es Él. Tengo una necesidad y dicen que aquí hay solución. Tengo una necesidad con mi hijo y dicen que tú tienes poder para sanarlo. Como quien llega al Dios paraguas. No me quiero mojar. Lo saco cuando lo ocupo. Aquí el hombre viene, tiene una necesidad, escucha que Jesús tiene autoridad y trae su necesidad delante del Señor. Pero ese es todo su interés. Ahí no hay ningún interés en seguir a Jesús. El único interés de este hombre es sana a mi hijo. Punto. Sí puedes. Sí puedes. Esto denota incredulidad o desafío. Una de las dos cosas. Lo cierto es que en este mismo evangelio, en el evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el verso 40, Jesús se encuentra con un leproso. Vean la diferencia, hermanos. El leproso se acercó a Jesús y se arrodilló. Y le dijo, si quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Mira la diferencia. Dos hombres con necesidad. Uno llega y le dice, si puedes, ¿verdad? Lo reta. Y el otro dice, si quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. El padre del muchacho presenta una fe débil, acompañada de un si puedes,
El leproso presenta una fe fuerte acompañada, si quieres. Recordemos por un momento las palabras de Jesús en el verso 19. Gente sin fe, ¿hasta cuándo? El secreto está en la fe. Recuerden que la fe no es algo que llega inmediatamente. La fe es algo que se cultiva. La fe es el producto de mi confianza y certeza en el Señor. Y eso no llega porque usted me está escuchando hablar. Eso llega cuando tú aceptas a Jesús. El Espíritu Santo en ti empieza a producir el fruto precioso y empiezas a tener una sed de conocimiento de Dios. Y entre más conoces del Señor, más te enamoras, más confías. Tu fe crece. Y vienen las pruebas para ir fortaleciendo esa fe una y otra vez. Las pruebas que Dios permite en tu vida es porque Él está haciendo tu fe fuerte, porque está creando en ti paciencia, está creando en ti constancia. Y siempre van a escuchar a mí con esto, porque esto es el día a día de tu vida. La crisis de fe es el día a día de tu vida. Hoy estás arriba. Yo les digo a la iglesia, mire, parecemos muchas veces un electrocardiograma. Aquí arriba bajamos un día, subimos el otro, bajamos un día, subimos el otro. Parece un electrocardiograma. Es imposible que usted y yo estemos arriba, toda nuestra fe siempre constante. Es muy difícil, pero muchas veces deberíamos estar constantes y de vez en cuando una crisis. Volvemos constantes y de vez en cuando una crisis. Esa no es la realidad de mucha gente del pueblo de Dios. Quien entra en crisis constantes, crisis de fe, crisis de dudar en el poder de Dios, porque eso es lo que hacemos, hermanos. Dice, vamos a ver. Si el padre del muchacho presenta a Jesús una súplica acompañada de un si puedes, Jesús le responde, ¿cómo que si puedo? Todo es posible si uno cree. Además, yo no sé, yo necesito, porque así se llama la predica esta mañana. Al que cree, todo le es posible. Si tú crees, y ese es el secreto para que las cosas se hagan posibles, yo tengo que irme a mi fe. ¿Cuánto creo? ¿Cuánta seguridad tengo? Porque ese es el secreto. El Señor dice, que estas son palabras de Jesús. Al que cree, todo le es posible. Si tú crees, délo por un hecho. Entonces, partamos de que esa es la enseñanza que hoy vamos a hacerle énfasis. Al instante el padre exclamó, sí, creo, dándose cuenta de la clave del poder de Dios por medio de la fe, sin dudar. Y aquí nos vamos a los pasajes que usted y yo conocemos. Hebreos 11:1. Esto es la fe, certeza de lo que espero, aunque no lo veo. Dichoso aquel que cree sin ver. Dichoso, bendito, alégrese. Si tú logras creer sin ver, tú entendiste. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. La fe es ese botón, esa perilla que hace que mi vida funcione en un nivel totalmente distinto, totalmente empoderado. Como cuando el demonio vio a Jesús, vio autoridad, vio poder. Lo que no vio en mí cuando yo empecé a orar por aquel borrachito. No la vio hace 15 años. Después he tenido algunas experiencias y les digo que gracias a Dios ajusté mi forma de creer, mi forma de confiar en el poder y la autoridad de Dios. Entonces he tenido varias oportunidades donde he tenido que ayudar a personas y en lugares específicos con algún tipo de presencia de espíritus malignos. Y hermanos, les puedo, para la honra y gloria de Dios, decir que no tal vez nunca al nivel de Jesucristo, pero me he armado de la autoridad, porque dice la palabra, es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Y eso ha sido suficiente como para que pueda hablarle a estos seres con autoridad. Dice, cuando sabe quién eres en el Señor, hace lo que hizo Jesús. Se dirigió al espíritu inmundo y lo echó fuera. Note usted, hermanos, que el énfasis de Jesús en esta predicación, en este pasaje bíblico, no es la presencia de un demonio en la vida de una persona. Ese no es el énfasis. El énfasis, lo que a Jesús realmente le molesta, es la poca fe. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a creer? ¿Hasta cuándo van a entender quiénes son ustedes? ¿Hasta cuándo van a interiorizar lo que vine yo a mostrarles? Yo vine con un mensaje para ustedes. Y el mensaje es que si creen en mí,
recibirán al Espíritu Santo en su vida, en su corazón, y con él reciben el poder, todo el poder que fluye en mí. Todo el poder que fluye desde el trono de Dios está en ustedes. ¿Hasta cuándo van a creer? Gente sin fe. Debe ser bien triste, mis amados hermanos, para nuestro Señor vernos dudar constantemente de su poder, de su amor, de su cobertura sobre nuestras vidas. Debe ser muy triste, muy doloroso para Él ver cómo cada instante actuamos como incrédulos que parecen nunca haber recibido de Él una muestra de su poder y de su amor. Por otra parte, encontramos una revelación maravillosa de la cual podemos apropiarnos y cambiar la forma en que vivimos nuestra fe. Dios nos llama a creer no en nosotros, sino en nuestras capacidades, ni en nuestras capacidades, sino en su infinito poder. Si tú vas a enfrentar una situación y vas con tus capacidades, por supuesto que tienes que dudar. Si tú vas a enfrentar una situación dura, pero vas con tu conocimiento, con tu título universitario, con tu experiencia, no te va a ir bien. David, cuando bajó al valle a enfrentar a Goliat, él no fue solo. Él sabía quién iba con él. Tú vienes a mí con espada, con lanza. Tú vienes a mí así. Eso que para los hombres impresiona, ¿no te das cuenta que yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, del Dios viviente? No sabes quién va conmigo. No sabes que tú no eres nada. Que una simple piedra del río te va a matar porque va direccionada total y absolutamente por el poder de Dios. Hermanos, esa autoridad es la que usted y yo tenemos. La autoridad de ese joven David que bajó a enfrentar a su gigante. Él no se puso a pensar, él mide 3 metros, yo mido como 1,5 metros. Él tiene una lanza, yo tengo una piedra. Él tiene un escudo, yo tengo una honda. Él no se puso a pensar en eso. Él sabía quién lo acompañaba. Él sabía que la autoridad, el poder de Dios estaba con él. Entonces, si usted y yo entendemos o logramos entender esto, ¿cómo enfrentaríamos nuestras cosas? ¿Cómo enfrentaríamos el día a día? ¿Cómo enfrentaríamos todas estas oportunidades que se nos presentan en nuestra vida de probar nuestra fe? ¿Cómo? ¿Cómo usted y yo lo vamos a hacer sabiendo que somos la niña de los ojos de Dios? Que somos los hijos del Señor, que somos coherederos con Cristo de la gloria del Señor. Que Cristo pagó un precio por usted y por mí, y un precio alto, su sangre preciosa. Nos apartó del mundo, nos escogió para Él. Usted es escogido y escogida de parte del Señor. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene la autoridad de Jesús. Usted tiene la autoridad del Espíritu Santo que habita en su corazón. ¿Por qué entonces enfrentamos como los apóstoles a estas vicisitudes del mundo, de la vida, y no logramos avanzar? ¿Dónde está? Va a seguir el Señor diciendo, hombre, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo les muestro una y otra vez quién eres? ¿Por qué fui a la cruz? Yo fui a la cruz para que tengas autoridad. Yo fui a la cruz para que tengas poder. Yo fui a la cruz para que no te achicopales, para que no te minimices delante de las circunstancias. El precio que Dios pagó es el precio para que usted y yo tengamos poder. El poder de Dios. Somos vasos frágiles de barro donde fue depositado el Espíritu Santo del Señor. Y aquí es donde usted y yo tenemos que entender, hermanos, que al igual que los apóstoles, a veces no logramos el cometido espiritual porque nos falta fe, porque nos falta conocimiento, porque olvidamos quiénes somos, porque las circunstancias como que minimizan inmediatamente quiénes somos. No se vale, hermanos. Trabaje en su fe, trabaje. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por meterse profundamente en la palabra del Señor. No se quede con una predicación el domingo. No se quede con los ratos de oración de todos los días. Métase, hermano, de la batalla, prepárese para la guerra. Eso que te minimiza, eso que te empuja, eso que te hace sentir menos, eso que te hace dudar, es tu falta de fe. Pastor, pero yo creo. Sí, pero cuando estás en una crisis, no crees. Y las circunstancias te golpean fuerte, tan fuerte, que tu fe se daña. Hermano, no es malo tener una crisis de fe.
En la Biblia yo no veo un solo hombre, aparte de Jesús, que no tuviese una crisis de fe. Las crisis de fe no son malas. Lo malo es quedarse ahí e ir constantemente a esa crisis. Usted y yo estamos llamados a tener crisis de fe de vez en cuando. Prepárate para el día malo, dice la palabra, porque el día malo viene, pero no es constante ni es siempre. Lo constante es el amor de Cristo. Lo constante es que el Espíritu Santo viene a tu vida y de ahí nunca se va. Nunca se va. El Espíritu Santo está en ti. El poder y la autoridad del reino de los cielos está en ti. Entonces, hermanos, aprovecha esa autoridad depositada en ti. Busquen en su corazón la fuerza para proclamar una fe genuina en el maravilloso poder de Dios. Nunca dudes, porque no es en tus fuerzas que tú vas a luchar. No es en tus fuerzas que tú vas a enfrentar las situaciones. Es en la fuerza de Dios que habita en ti. Eres templo del Espíritu Santo. En tu corazón habita la grandeza de Dios, el poder pleno a través de su Santo Espíritu. Dice Santiago 1, 7 y 8. Porque el que duda tiene la lealtad dividida. Es tan inestable como una ola del mar, que el viento la arrastra y la empuja de un lado para el otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Son inestables en todo lo que hacen. Hermanos, usted y yo no podemos llegar a que se nos defina como alguien inestable. Si usted hace el análisis, sí, pastor, yo un día estoy bien, otro día estoy mal, 2 días estoy que me echen al diablo y yo lo apaño y todo. No, pero otro día vengo y con la mínima cosa, pastor, estoy en el suelo. Santiago 1, 7 y 8. Eres como la ola del mar, vienes y vas. Eres inestable. Y dice la palabra de Dios, terrible, porque es como una sentencia. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Qué duro. Qué duro. Yo quisiera más bien que usted y yo hagamos ese análisis de conciencia de quiénes somos en el Señor. El precio que Dios pagó por nosotros fue un alto precio. Somos muy valiosos para el Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de que somos vasos de barro, ha sido depositado en estos vasos de barro lo más valioso, su Santo Espíritu. Y eso nos convierte en seres especiales, en personas muy valiosas, muy poderosas también. No te dejes minimizar por el mundo, ni por lo que el mundo trae, ni por cada una de las pruebas que vayas a enfrentar. Enfrenta las pruebas en autoridad. En autoridad. Es más grande el que está en ti, el que habita en ti. El Espíritu Santo es más grande que lo que está en el mundo. Cualquier demonio, cualquier prueba, cualquier circunstancia, hermanos, ni la muerte siquiera, ni la muerte puede enfrentarnos a nosotros. Nada nos va a separar del amor de Cristo. Ninguna cosa creada. Entonces, hermanos amados, en esta mañana, énfasis no es en el tema del demonio. Jesús no hizo énfasis en ese demonio. Jesús hizo énfasis en la falta de fe de sus discípulos. Ahí es donde está el secreto. Usted y yo somos discípulos de Cristo. Que el Señor no tenga que hacer énfasis hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Reaccionemos. Enfrentemos esos tiempos con la autoridad de los hijos de Dios, proclamando que las promesas del Señor son sí y amén. Y que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él ha dicho se cumplirá y se cumple en nosotros. Así que en victoria constante, porque el Señor merece que sus hijos vivamos como hombres y mujeres que entienden quiénes son en Él. Que el Señor me los bendiga ricamente. Vamos a tener un par de cancioncitas muy hermosas de adoración para poder dar concluido, pero volvemos en un ratito. Vamos a seguir adorando el nombre del Señor. Le damos gracias porque hemos podido aprender de su palabra, porque nos ha acompañado en esta mañana y sobre todo porque hoy debemos salir fortalecidos en nuestra fe, debemos salir confiados en que el Señor nos da las herramientas. Vamos a tener este hermoso canto que nos recuerda cuál debe ser nuestro deseo. ¿A quién acudiríamos si no le tuviéramos? ¿Dónde estaríamos sin Él? En
nuestro deseo debe ser cada día estar más cerca del Señor. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciaré mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciaré mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Amén, Señor. No nos queremos alejar de tu presencia, Padre. Nos has dado, Señor, tantas maravillas, tantas cosas hermosas que no tenemos más que agradecerte, Dios. Porque eres grande, porque para siempre es tu misericordia. A tu nombre, gloria, poderoso Jesús. Gracias, Dios, por la bondad. Gracias, Señor, por la seguridad. Gracias, Señor, por tu favor, por tu protección, por la familia, Señor. Gracias por tu consejo. Gracias porque estás pronto a ayudarnos siempre. Porque has estado con nosotros todos y cada uno de los momentos de nuestra vida. Gracias, Padre eterno. Has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción.
vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte, Señor. Yo te doy gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Padre, gracias infinitas te damos a ti, hacedor de vida, Padre protector, hermoso Señor. Qué hermosas palabras, Padre bendito, las que dijo Juan en aquel momento. La palabra se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del Hijo de Dios, del único Hijo de Dios. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Amor inagotable, hermano, que usted y yo recibimos todo el día, todos los días, a cada instante. Dios es fiel. Él está con nosotros, nunca se separa. Nunca el Señor se separa de su pueblo. Yo estaré con ustedes todos los días, dice el Señor. Yo no sé si usted lo ha sentido, pero yo lo siento. Y lo siento más en aquellos momentos más duros de mi vida. Y esta canción, pues, termina siendo la única palabra que yo puedo expresar en mi idioma para decirte, Señor, que no merezco tanto. Gracias, Dios. Gracias infinitas, Señor, por tu favor, por tu gran protección. Una vez más quiero decirte, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Que el Señor Todopoderoso bendiga tu vida. Que la protección del Altísimo sea en tu hogar. Que el Señor esté presto a responder las peticiones más profundas de tu corazón. Que el Señor proteja a tus hijos, a tu esposo y esposa, a tus padres, a tus tíos. Que toda la familia esté bajo la cobertura del Dios Altísimo. Que sea un domingo lleno de paz y de gozo en tu casa, en tu hogar. Que la palabra del Señor haya penetrado profundamente en tu corazón, hasta lo más profundo de tus huesos. Y que sepas que si has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, eres templo del Espíritu Santo y en ti habita el poder de Dios. Así que vive en autoridad. Vive en autoridad. Que quien te vea a ti, vea al mismo Jesús. Que el Señor me los bendiga, que pasen un domingo hermosísimo, que la paz y el gozo del Señor sea con cada uno de ustedes. Agradecido con mis amados hermanos Neiven y Fernandito, a los cuales les agradecemos que nos hayan acompañado en esta mañana. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.